Buenas noches, amigas y amigos. Por el día de hoy se llevó a cabo una audiencia en la JEP, en la cual Salvatore Mancuso ha revelado unos hechos bastante macabros y ha dejado en evidencia lo que fue la alianza paraestatal en su momento. Y además de ello, ha incriminado a varios políticos reconocidos del país, entre ellos a Pacho Santos. Y aquí una vez más se ratifica y dice que Pacho Santos le dijo que crearan el bloque capital. También ha incriminado a varios políticos reconocidos de las regiones, entre ellos a los Géneco, de la costa caribe colombiana. También ha revelado unos hechos bastante inéditos de lo que fue toda esta trama y toda esta alianza y cómo les quedó a ellos de fácil operar con la impunidad que operaron, ya que estaban amparados por varias fuerzas del Estado, entre ellos los militares, ya que dice Salvatore Mancuso que ellos actuaban de manera mancomunada. Así que vamos a ver en estos momentos un video que es un poco largo, pero que deja bastante claro todos estos detalles que una vez más ponen en la palestra pública a Pacho Santos, ya que deja en evidencia una vez más cómo supuestamente le habría insistido a Salvatore Mancuso que crearan el bloque capital, y además cómo supuestamente él potenció el discurso de los paras, ya que en su momento, en el tiempo, dice Salvatore Mancuso que Pacho Santos hizo una columna en la cual exaltaba las bondades de los paras. Así que vamos a escuchar detenidamente este video que es bastante revelador. Escuchemos muy bien. Señor Salvatore Mancuso, señor aspirante a comparecer, además del relacionamiento armado con los miembros de la fuerza pública, algunos miembros de la fuerza pública, también hubo algún relacionamiento con aspectos, movimientos políticos que habilitaran el discurso de legitimidad de la convivir y del paramilitarismo, que al mismo tiempo Su habilitaran no señoría, solamente su accionar, disculpe, sino su la señoría, creación de me repita la nuevas. pregunta, por favor, porque en un principio no la alcancé a entender. Perfecto. La sala le quiere preguntar, adicional al proceso de relacionamiento de las convivir con todo este aspecto de miembros de la fuerza pública y en atención a que la condición bisagra también articulaba a otros sectores de la población, como los políticos económicos o de otra naturaleza, ¿existió algún movimiento político o de naturaleza política que le fundamentara o con el cual entraran en un proceso de relacionamiento que legitimara el discurso de las convivir y con ello el de los paramilitarismos en las regiones, y si ello además propició diálogos acerca de la creación o bien de nuevas convivir o bien de estructuras relacionadas con las Autodefensas Unidas de Colombia o las Autodefensas de Colombia? Si esto último fue Qué así, pena, su señor. si esto último fue Siga, siga, así, tranquilo. por favor sea aporte, presente aportes suficientes, presentes novedosos relacionados con dónde, cuándo y con quién y cómo se desarrollaron estos procesos de relacionamiento. Eh, claro que sí, su señoría. Efectivamente, la Convivir fungió como bisagra entre el aparato militar estatal, y no solo militar, también judicial, y políticos y gremios económicos. Ya le había explicado y le pongo un ejemplo que tiene que ver con Chiquita Brand y todas las banaderas, Banadex, Banacol, y todos los bananeros en el Urabá, por ejemplo, también en el Magdalena, del Magdalena de Santa Marta, que es su capital, no del Magdalena Medio. Eh, Todas estas bananeras de ahí, donde estaban, bueno, todas ellas hicieron parte de los 3 centavos de dólar que se recibían a través de convivires, y de ellos se dedicaba 1 centavo de dólar a la fuerza pública, uno a la autodefensa y uno a la convivir. Tuvimos relacionamientos con políticos. El movimiento político se desarrolla antes de las convivires, se multiplica a través de las convivires y se extiende a través de las autodefensas. ¿Por qué? Porque cuando uno, en aquel momento que teníamos ese discurso del enemigo interno, la guerrilla, el enemigo de la nación colombiana,
y entra uno a los territorios y las poblaciones sienten, entre comillas, seguridad. Recordemos que el conflicto llevó al primer desplazamiento de los empresarios del campo que tuvieron que abandonar su finca. Muchas de ellas fueron primero quitadas por la guerrilla, especialmente el EPL, que infiltró todos estos movimientos campesinos. Ellos lo cuentan con bastante claridad, y cómo se vincularon a los sindicatos y cómo penetraron y destruyeron el movimiento campesino obrero. Y a través de todas estas situaciones que se presentan, se desplazan de la zona. Y entonces no tienen manera de generar recursos y trabajo. Y cuando llegamos a la zona, lo primero que se nos pide a nosotros es que activemos las economías. Nos pide tanto el gobierno, que decía, hombre, hay que activar economías, así como se activaron economías en el sur del país, en Guaviare y todas estas regiones que sembraron palmas y no sé qué cantidad de cosas sembraron por allá. Acá era lo mismo, nos pedían activen las economías de la zona. Y para poder activar economías, lo primero que necesitaban era seguridad. Entonces, al ayudar en el tema de seguridad, empezamos a organizar a las poblaciones que decían, bueno, denos trabajo, ya tenemos seguridad, pero las vías no funcionan los hospitales, no funcionan los puestos de salud, no tenemos profesores, no tenemos escuelas. Entonces, tuvimos que vincularnos al tema político, después de brindar seguridad, para poder solucionar las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones. Ahí se empieza a legitimar el discurso político y la actuación de la autodefensa, porque los políticos y el país político, el Estado, descarga esa responsabilidad sobre los hombros de la autodefensa. Y esto no es apología al delito, sino la realidad de lo que sucedió. Pregúntenle a los campesinos en la zona quién arreglaba las vías en la zona, si no éramos nosotros, quiénes pintaban las casas, quiénes arreglaban los problemas de lindero, los problemas hasta de infidelidad, quiénes servíamos de cura, de jueces, de militares, de todos, de fiscales. Éramos nosotros. Entonces, esa legitimación se va dando, y en la medida que vemos que para solucionar esas necesidades de las poblaciones teníamos que acceder al consejo, entonces les dijimos, bueno, creen juntas de acciones comunales, luego busquemos un concejal que sea de ustedes de aquí de la zona, que si se atolla el bus que vienen sus hijos o ustedes, pues todos sufran las consecuencias y todos nos preocupemos por arreglar la vía, porque los que llegan en época electoral les importa solamente el voto, se van y no vienen más. Así empezamos, y entonces empezamos a hacer elegir concejales, alcaldes, gobernadores, congresistas, y llegamos incluso a incidir en elecciones presidenciales. Por ejemplo, cuando se da la situación de las negociaciones del Caguán con la FARC a través del presidente Pastrana, hay una preocupación enorme de los gremios económicos, de los militares, de los políticos y de nosotros, por supuesto, pues dijimos, vamos a salir negociados aquí y van a acabar con todos nosotros y se va a instaurar una dictadura de la guerrilla en el país. Y entonces, a través de ese momento dijimos, bueno, hay que intensificar el trabajo político. Ahora no solamente es por resolverle las necesidades básicas insatisfechas de las poblaciones, sino por tener una representatividad en el Congreso de la República en caso de que haya una constituyente. Y es ahí cuando la guerrilla le pide al gobierno de Pastrana que no se siente con nosotros a negociar, y que se adelantan unos diálogos de manera secreta, y nombran a Luis Carlos Ordóñez, el presidente Pastrana, para que fuese el interlocutor con las autodefensas, y de paso nos pide a nosotros que contactemos a Gabo, el premio Nobel Gabriel García Márquez, y a través de Gabo al presidente Felipe González de España, para que ambientemos el tema de la negociación a nivel internacional, recibir apoyo internacional para esa negociación con la autodefensa, y para que ellos mismos también buscaran la manera de relacionarse con la guerrilla y aclimatar este tema de que todos los actores debíamos estar en una mesa de negociaciones. Entonces se va avanzando en el tema político. En este tema político lleva a que Hernán Gómez Hernández vaya a reunirse con el premio Nobel
vaya a reunirse con el presidente Felipe González. Lo hicieron en Bogotá, en Cartagena, en México, en Madrid, hasta el canciller español de apellido Matute participó en estas diligencias, y finalmente esto nos llevó a una explosión que fue el periodo de mayor crecimiento y expansión militar de la autodefensa a partir del 98, cuando el Caguán, porque venían pedidos de las fuerzas militares desde los más altos niveles, comandante de fuerzas militares, de ejército, policía, DAS, que no podíamos permitir eso. La misma oligarquía nacional colombiana pedía la creación de grupos de autodefensa cuando la guerrilla estaba en Córdoba, en sur de Bolívar, en norte de Santander, en el norte de Colombia, les importaba un pepino, pero cuando la guerrilla empezó a tocarlos en las goteras de Bogotá y Romaña armaba su retera y secuestraba a ese montón de gente, ahí es cuando llega Francisco Santos a pedirnos que conformemos las autodefensas del bloque capital. Entonces, este tema llevó a que los políticos vinieran a la autodefensa, nosotros fuéramos donde los políticos y armáramos un entramado, una maraña de entramados allí que nos permiten legitimar el movimiento político, el discurso político, la actuación de la autodefensa, y estos diálogos llevan a ese fortalecimiento de la autodefensa al punto en que llegamos a tener gran parte del Congreso de la República, alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. O sea, el poder que llegamos a tener las autodefensas fue una cosa descomunal. Señor, Y no estoy haciendo apología, esto le causó un enorme daño al país. Hubo una grieta, hubo señor una... aspirante a comparecer, ya en relación a estos relacionamientos que derivaron, entre otras, en más de 82 decisiones de la Corte Suprema en contra de miembros de corporaciones públicas por este relacionamiento. De manera particular le pregunta a la sala sobre estos relacionamientos con ámbitos políticos que fomentaron no solamente el relacionamiento, sino que intentaron fomentar la creación de otras convivir o de otros bloques, como lo ha referido. Si esto es así, ¿dónde y cuándo de manera particular se dieron estas solicitudes de creación de estas estructuras? Su señoría, quiero con vergüenza gigantesca pedirle disculpas porque no alcancé a escuchar su primera parte de la pregunta porque mi abogado me estaba diciendo algo, entonces me distraje un poquitico. ¿Me podría repetir, por favor? Le indicaba que la sala le pregunta o recuerda que más de 80 decisiones de la Corte Suprema de Justicia dan cuenta de este relacionamiento que usted pone de presente con sectores de la política. Sin embargo, para hacer aportes presentes, efectivos y suficientes, en esta audiencia única, ¿verdad?, le pregunta a la subsala por estos relacionamientos que dieron cuenta de la creación de nuevas estructuras o que solicitaron creación de nuevas estructuras, bien sea de las convivir o de bloques paramilitares, y si fue así, indique con claridad dónde y cómo se desarrollaron estos pedimentos. Claro que sí, su señoría. Vinieron solicitudes de todo el país, de el Cesar, los Géneco, en cabeza de Jorge Géneco, de el Magdalena, hubo varios ganaderos, no recuerdo los nombres, pero se los paso en el transcurso del día de la diligencia. En los Montes de María, el mismo Jorge Bisbal Martelo, que era el presidente de Fedegan, el director de FENALCO, la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia, que fue ministro del Interior después, Sabas Pretel de la Vega. Él nos trasladaba
las preocupaciones del gremio de comerciantes y el pedido de creación de autodefensas en las troncales que comunicaban el interior del país con la costa, debido a que paralizaban el ingreso de materia prima o exportación de materia prima y del comercio que se movía a través de los puertos fluviales marítimos en Santa Marta, Barranquilla, Cartagena. El tema de las mismas carboneras y de los empresarios del transporte del carbón, la vía férrea del carbón, a pesar de que ellos pedían, porque quienes tienen recursos en Colombia, afortunadamente tienen el apoyo de las fuerzas militares, pero las fuerzas militares para aquel momento eran pobres, no tenían dinero, estaban perdiendo recursos en la guerra con la guerrilla y especialmente por falta de recursos. Esto se soluciona después del Plan Colombia, pero antes de eso tenían que pedir apoyo a las autodefensas y además había una presión enorme, constante de las organizaciones de derechos humanos no gubernamentales que hacían presión sobre ellos y descargaban toda esa responsabilidad entonces en las convivir y especialmente en las autodefensas, porque el trabajo sucio lo ejecutaba la autodefensa. Así que todos estos grupos de seguridad en su mayoría pasaron a conformar convivires. Eugénicos no fue la excepción, y un montón que le voy a hacer llegar esta tarde. Y en cuanto al tema de políticos relacionados con esto, bueno, allá estaban los génicos que eran políticos, estuvieron políticos de Córdoba que hayan tenido convivires o grupos, el Mono López, estuvo, Dios santo, ya la memoria no es la misma, estuvo Olegario Otero en la zona de Sagún, Córdoba, estuvo el de Javier Piedradita en Sucre, estuvo, no, fueron muchísimos, señores, yo así en la memoria ahora mismo no recuerdo, pero son muchos, y políticos. Bueno, más de 80 sentencias o decisiones de la Corte Suprema que usted acaba de nombrar o enunciar hicieron parte de todo esto. También hubo unas creadas en Sucre, diferentes a esta que le digo del Nuevo Amanecer, que era de Piedradita. No tengo los nombres aquí a la mano, en mi mente, pero también se los hago llegar. Pero muchos los relacionamientos al respecto, Susana. Este relacionamiento se dio para otras zonas como la capital, usted indicó el bloque capital. ¿Esto se dio en el marco de estos relacionamientos con las convivir u otro relacionamiento? Y si es así, indique cómo y dónde se dio en estas reuniones y con quiénes. Sí, su señoría, eso se dio en el marco de ese relacionamiento. Ahora que me acuerdo, en Zambrano Bolívar había una finca muy famosa, sembrada en frutales, que sembró Miki Ramírez. Miki Ramírez tenía una convivir ahí en esa región de Zambrano y se relacionaba con la fuerza pública. De hecho, ellos primero tuvieron una gran relación con nosotros y luego se fundieron ese grupo. Básicamente algunos de ellos se absorbieron y el resto tuvieron que irse de la zona después cuando quedaron ahí en la región, porque no tuvimos una serie de diferencias porque hicieron una masacre que nos las achacaron a nosotros y sin consultar con nosotros. Entonces tuvimos una serie de inconvenientes a ese respecto. Bogotá, bloque capital, me pregunta usted. Sí, Francisco Santo vino en representación supuestamente de la oligarquía colombiana, de los gremios, de los empresarios, de los políticos en la capital,
estaban sumamente preocupados con la conformación o con la llegada, básicamente, de unas estructuras de la FARC que estaban en las goteras de Bogotá. Recordemos que para ese momento Romaña tenía azotada ya básicamente las goteras de Bogotá y se nos pide la creación de un bloque, hasta sugirió el nombre que es el bloque capital, algo así. Eso fue como en el año de 1997, 8, incluso hubo reuniones varias con él. Jorge de 40 y yo nos reunimos en el Cesar, recuerdo yo. Se reunió también con diferentes comandantes de autodefensa. Estuvo en Córdoba reunido con Carlos Castaño, conmigo. Yo estuve en Bogotá, a mí me invitó que fuera al periódico El Tiempo a explicarle a los editorialistas encargados de estos temas cuál era la visión, el enfoque de autodefensas en la lucha contra la subversión. Nos ayudó muchísimo a legitimar el discurso. Si ustedes miran ese editorial de El Tiempo del 29 de abril de 1997, es un discurso legitimador de la autodefensa en Colombia. Es absolutamente claro y contundente. Fuera de estos hechos que he anunciado, ¿tiene otros que den cuenta de este relacionamiento a niveles ya políticos o económicos o industriales? Su señoría, lo que pasa es que durante 17 años he rendido versiones libres y audiencias judiciales durante todos los días. Yo creo que ya pasé por más de 3.000 diligencias judiciales a estas alturas. Es gigantesca la verdad que he plasmado. Y con relación a estos temas, bueno, ya queda poco porque fue lo que más indagó la justicia colombiana, especialmente la Corte Suprema de Justicia, el tema de políticos. Eso fue bastante profundizado a través de la Corte. Entonces, desafortunadamente, gran parte de esas verdades ya las he plasmado. Pero si usted gusta, puedo explicarles ese contexto, o si no hay necesidad, pues seguimos. Pues bien, amigas y amigos, ya escuchamos una vez más lo dicho por Salvatore Mancuso en esta audiencia y cómo responsabiliza de manera directa a Pacho Santos. Y dice de manera reiterativa y concreta que Pacho Santos fue el que lo incitó a crear el bloque capital de las autodefensas para que operaran en la ciudad de Bogotá. Y vemos cómo revela datos en modo, tiempo y lugar, cosa que da mucho que pensar y es fácil de darnos cuenta que los hechos concatenan de manera certera, ya que, como él muy bien lo dice, Pacho Santos en su momento escribió una columna en El Tiempo donde exaltaba las bondades que sería tener un grupo paramilitar operando en la ciudad de Bogotá, ya que insistía Pacho Santos, en palabras dichas por Salvatore Mancuso, de que los empresarios políticos y la oligarquía colombiana estaban intentando y creando grupos paramilitares en todo el país. Y vemos cómo responsabiliza concretamente a varios políticos de varias regiones del país. Pero lo que sobresale más en estos momentos es lo dicho obviamente contra Pacho Santos, ya que en diferentes oportunidades Pacho Santos ha salido a decir que eso es falso. Y una vez más Salvatore Mancuso, bajo juramento, lo responsabiliza de manera certera. Pues bien, amigas y amigos, por hoy dejemos esta información hasta acá. No olviden dejar su opinión en la caja de comentarios y nosotros nos vemos en un próximo video con un tema de relevancia para el país. Muchas gracias por su atención.